chicos, ¿cómo se encuentran? Disculparán un poco el ruido que tengo de fondo, andamos en oficina aún, sin embargo les voy a compartir un poco de información interesante sobre este tema, el cual les prometí, y estaremos abordando en este preciso instante. Bueno, hablaremos de las sociedades mercantiles. Como ya es costumbre, bueno, trataremos de iniciar por los antecedentes de esta figura jurídica. Bueno, realmente las sociedades mercantiles, las asociaciones civiles, podrían analizarse desde la perspectiva del derecho romano, en el que existían pues ya algunas obligaciones que asumían los particulares respecto a riesgos, expediciones, trayectos o misiones en las que uno solicitaba dinero, solicitaba un recurso, el otro lo cubría y se generaba una ganancia mutua. Sin embargo, como ha sido también costumbre en la evolución del derecho, bueno, realmente el derecho romano sienta las bases y es posterior el encuentro con la figura que pretendemos en este tema. Posteriormente me refiero a la caída del Imperio Romano en el siglo V y prácticamente antes de la caída del Imperio Romano de Oriente, nosotros encontramos en la península de Italia pues ya una figura que sirve de antecedente inmediato a lo que hoy día conocemos como sociedades mercantiles. El siglo XII, a la mitad de la Edad Media, nosotros empezamos a ver que las personas no solamente se agrupan en contextos gremiales por oficios, sino que además comienzan a expandir su visión geográfica del mundo y comienzan también a trazar trayectorias, rutas hacia nuevos horizontes. Esta ansia por descubrir el mundo les lleva a desarrollar lo que nosotros conocemos como comenda. ¿Qué es la comenda? Bueno, en la comenda un encomendante pone recursos y un encomendatario, de manera muy gráfica como lo vemos ahí, pues pone la pasión, pone la dedicación, incluso hasta el conocimiento por granjearse una aventura más allá de las fronteras y así descubrir yacimientos de nuevos recursos, de especias, generar contacto con nuevas culturas y evidentemente generar un intercambio comercial. A esto le conocíamos como societas maris y es el antecedente pues más significativo que tenemos de una figura todavía vigente conocida como comandita simple. Vean nada más, vean qué sencillo es plantearse este escenario. Un encomendante daba recursos, daba patrimonio, mientras que un encomendatario ponía sus conocimientos, ponía su vocación, su fuerza de trabajo, incluso por un proyecto mutuo donde ambos pues recogían las ganancias de estas grandes aventuras que, como sabemos, se extendieron muchos siglos. Ahora hablemos de los detalles pues un poco más teóricos y a la vez técnicos. La constitución y la personalidad. Recordemos que tratando de personas físicas y morales, bueno, las personas físicas atañen a individuos, mientras que las personas morales atañen a personas, a un conjunto de personas, a un conjunto de individuos que desean crear a través de su agrupación una nueva figura, una nueva representación. Justamente esta visión un tanto limitada, se enriquece con la postura de Savigny y de Yerke, en el que nosotros analizamos a la sociedad mercantil como una asociación que representa a una persona ficta, una persona artificial, una persona creada por la voluntad de los miembros de dicha asociación y reconocida por la ley, con vista a la titularidad de un patrimonio. ¿Por qué decimos que Savigny y Yerke postulan esta noción, este concepto? Bueno, porque Savigny estaba prácticamente seguro que hablar de una sociedad mercantil era hablar de una persona ficta, una persona que no existía y que fue creada para una finalidad en específico, mientras que Yerke hacía alusión de que para que esta sociedad tuviera personalidad jurídica, tuviese valor ante la ley, tenía que ser reconocida por la autoridad. Entonces, si mezclamos las dos posturas, bueno, tenemos una muy nutritiva.
Ciertamente, si ustedes analizan, por ejemplo, la perspectiva de Arturo Díaz Bravo, un jurista mercantilista de altísimo nivel, pues encontrarán que no ha logrado definirse del todo, pues cuál sería la naturaleza jurídica de cualquier sociedad mercantil, porque existen muchas teorías, muchas posturas al respecto. Tratando de generar una noción muy positiva, una noción incluso hasta normativa, necesitamos dimensionarla a partir de una serie de elementos recogidas en esta definición. Siendo estrictos, una sociedad mercantil es una agrupación de personas, una agrupación permanente o transitoria, voluntaria u obligatoria, la cual se organiza para aportar bienes o servicios destinados a la realización de un fin común y a la que el derecho atribuye o niega personalidad jurídica. A lo largo del tema estaremos analizando por qué existe esta atribución o negación respecto a personalidad jurídica. Empecemos por aquí. La capitis de minutio. En la antigua Roma, cuando hablábamos de la capitis de minutio, hablábamos de la entrega en el antiguo derecho romano de libertad, derechos y obligaciones. Sin embargo, la capitis de minutio significaba una disminución en los derechos y obligaciones de una persona. Esta podía ser absoluta, media o incluso baja o leve. ¿Qué es la capitis de minutio? De forma muy simple hablamos de un atributo, una circunstancia en el que los derechos de una persona se veían afectados, sea por algún tema político, algún tema penal o incluso una situación familiar o social. ¿Ustedes qué creen que sea el capitis de minutio? A partir de este momento comenzaremos a interactuar y les pido que en la barra de comentarios, en la caja de comentarios abajo, puedan decirme cada uno qué es para ustedes la capitis de minutio. Seguimos adelante. Bueno, analizando ahora una postura un poquito más extensa del jurista Francisco Ponce Gómez y Rodolfo Ponce Castillo, ambos de la Escuela Bancaria y Comercial, bueno, vamos a plantearnos cuáles son las dos dimensiones o los dos presupuestos que requiere una sociedad mercantil para constituirse. Inevitablemente hablamos de que si una persona moral es la representación de un interés colectivo, necesitamos a ese colectivo que esté integrado por personas. Y adicionalmente necesitamos de un patrimonio que permita a esa nueva persona, a esa creación jurídica, evidentemente, recursos para sostenerse. A estas personas y patrimonio, díganme, ¿cómo se les conoce en una sociedad mercantil? Planteemos de nuevo la pregunta. Si entendiendo la noción de Francisco Ponce Gómez, este jurista, analizamos que los presupuestos de toda sociedad mercantil son personas y patrimonio, ¿cómo se les conocerá a estas al intervenir en una sociedad mercantil? ¿Se les dice solo personas? Cuando hablamos de una sociedad mercantil en términos legales o en términos doctrinarios, ¿solamente hablamos de personas? Cuando hablamos del patrimonio, hablamos de esta manera. ¿Cómo lo calificaríamos dentro de un acta constitutiva? ¿Cómo se perfilan legalmente? Esta es la pregunta que me gustaría pudieran contestar dentro de la caja de comentarios. Finalmente, y para cerrar este tema, esta primera gran parte del tema, ¿qué atributos tienen las sociedades mercantiles? Solo como pista, algunos de sus atributos es contar con un domicilio, con un nombre. Si tienes un nombre y tienes un domicilio, bueno, esto lo podrías compartir incluso con una persona física, ¿no? Todas las personas físicas tienen domicilio, tienen nombre. Evidentemente las sociedades mercantiles, al ser personas, también tienen domicilios y nombres. ¿Qué otros atributos tienen las sociedades mercantiles? ¿Y qué atributos tienen las personas físicas que no gocen las sociedades mercantiles? Hasta aquí nos vamos a quedar con el tema de hoy. Por favor, interactúen. Tenemos, como ya vimos, algunas intervenciones en esta clase. Participen en la caja de comentarios. Si quieren, en una misma intervención, comenten qué es para ustedes la capitis disminutio, qué es, cómo se les nombra a las personas y al patrimonio que intervienen en una sociedad mercantil.
Y finalmente, ¿qué atributos tienen las sociedades mercantiles? ¿Cuáles son estos atributos que las hacen lo que finalmente conocemos? Que tengan excelente día, cuídense.